Ah, voy a aprovechar a compartirles el cuestionario para los que lo quieran llenar de una vez. Ahí se los voy a mandar al chat de la iglesia, ¿ok? En un momento, entonces los estoy mandando. Listo, ahí está. Ya se los mandé. Ok, estamos. Bueno, entonces comencemos esta noche. Hay mucho que abordar, hay mucho que trabajar y hay muy poco tiempo, ¿ok? Entonces, oremos. Padre, te damos gracias hoy por bendecirnos, por esta oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia en tu palabra, Señor Dios. Aún por estos medios virtuales que tenemos la oportunidad de aprender de tu palabra, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno y eres fiel en todo tiempo y nos concedes tu misericordia y tu gracia para poder hoy, Señor, aprender lo que tú buscas y esperas de nosotros. Te agradecemos, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hace el esfuerzo de conectarse acá y te doy gracias por aquellos que lo verán en diferido, Señor, porque sus actividades no se los permiten estar acá. Te pido, Señor, que hables a cada corazón, habla a cada mente, Señor Dios, enséñanos hoy en tu palabra todo aquello que buscas y esperas de nosotros como siempre te lo pedimos. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, comencemos a trabajar esta noche y lleguemos hasta donde el Señor nos lo permita con el sentido del oído. Voy a compartirles mi pizarra. Si me siguen, por favor, vamos a tratar la manera de abordarlo de la forma un poco más rápida que podamos, porque ya saben, estas lecciones las hemos visto en el pasado, ¿verdad? Y ya vimos que estamos estudiando, obviamente, la triple naturaleza del hombre, ¿verdad? Y esta triple naturaleza, ya vimos varios sentidos o varias formas en las que el Señor nos dotó de estas capacidades en lo físico, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, vimos el sentido de la vista en los ojos, vimos el sentido del gusto en la boca, vimos el sentido del olfato en la nariz. Y ahora vamos a ver el sentido del oído en el oído, obviamente, ¿verdad? Los ojos son la vista, la boca es el gusto. Wow, espérame, lo escribí mal acá. La boca es el gusto, la nariz es el olfato y el oído es el oído, ¿verdad? Así se llama el sentido también. Y hemos visto unas cosas increíbles en cada uno de estos sentidos porque hemos descubierto que Dios desea santificar por completo todos estos sentidos, ¿verdad? Y Dios desea que seamos santificados, que nuestro ser completo sea santificado, como dice Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? 5:23. ¿Santificados por medio de qué, queridos hermanos? Ya hemos aprendido que tenemos tres elementos que santifican nuestro ser. Tenemos sangre, tenemos fuego en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos el agua de la palabra, el agua de la muerte y vida de resurrección del Señor, el agua del nombre. Todo eso lo hemos visto. Realmente han sido lecciones muy, muy, muy importantes e increíbles que hemos tenido en el pasado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos. Bueno, ya vimos el olfato, el gusto, la vista. En la lección del olfato, si se dan cuenta o lo recuerdan, aprendimos cómo tener el aliento con olor o con aroma a manzana, ¿verdad? Que es el conocimiento de la palabra de Dios o cómo podemos nosotros honrar al Señor y que Él esté agradado y encuentre deleite en nosotros, ¿verdad? Y vimos también que el olfato representa también de alguna u otra manera la vida, pues, ¿verdad? El aliento de vida que tenemos. Y podemos honrar al Señor con eso, con nuestra nariz. Y particularmente vimos que el olfato está conectada también, queridos hermanos, está conectado, lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Estaba conectado, a mí se me fue por completo, espérame, espérame. Está conectado, ya me acordé. Está conectado con la ira, ¿se acuerdan? Vimos que respira ira por su nariz, ¿verdad? Luego dijimos que estaba conectado con ser una torre de vigilancia y específicamente está conectado con el discernimiento, que ese es el punto más importante, el discernimiento, ¿verdad? La nariz. Pues ahora vamos a introducirnos a un nuevo tema, el oído. ¿Ok? Y ya vimos los ojos, la vista, el gusto, el olfato, el oído. ¿Qué creen? El oído también es algo tan importante como lo son los ojos, como lo es la boca, como lo es la nariz o el discernimiento.
El oído tiene mucho significado especial de parte de Dios. De hecho, si ustedes siguen las lecciones, se van a dar cuenta que Dios le dedica mucho tiempo a hablar acerca de la vista, por ejemplo, de los ojos. Lo vimos en esas lecciones, ¿verdad? Dios habla mucho en su palabra acerca de la boca, de cómo cuidar la boca, ¿se acuerdan? De poner una guarda en nuestra boca, ¿verdad? Eso es importante, poner una puerta en nuestros labios. Y la Biblia habla mucho también acerca del discernimiento, del olfato. Es importante que tengamos un buen discernimiento, que tengamos la capacidad de poder saber lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y podamos convertirnos en una torre de vigilancia, como lo vimos la semana pasada. Pues bueno, resulta ser que ahora llegamos al oído. Y el sentido del oído, hermanos, el propósito del oído es para que seamos conscientes de los sonidos, ¿ok? Que entran a través de estos nervios auditivos que tenemos en nuestras orejas, ¿ok? En nuestro oído interno, ¿verdad? Eh, este es el propósito por el cual Dios nos dio el sentido del oído, para poder escuchar los sonidos. Y este es un sentido muy poderoso, hermanos, de verdad muy poderoso. ¿Por qué? Porque percibe sonidos, percibe de alguna forma esa información que entra en forma de sonidos a nuestro cerebro, ¿verdad? Y que el cerebro interpreta hablando en términos fisiológicos. Y hermanos, si no tuviéramos el sentido del oído, no podríamos identificar pues la melodía que tanto nos gusta, la música que tanto nos gusta, la alabanza que nos gusta, ¿verdad? No podríamos escuchar ninguna de esas cosas y ustedes saben, hay personas que tienen esta condición en la que no pueden oír, están privados de este sentido. Y de alguna u otra manera, para ellos se hace muy difícil en muchos sentidos tener la forma de interpretar su exterior, ¿verdad? El mundo exterior. Bueno, pero bendito Dios, los que estamos por lo menos acá reunidos, tenemos todos el sentido del oído y tenemos que tener gratitud por ello, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido escuchar, tener este sentido activo, poder percibir los sonidos que vienen de fuera, ¿de acuerdo? Y bueno, lo hemos visto que el sentido de la vista es uno de los más poderosos. Acuérdense, tiene entre el 80 y el 84 o 85% de la percepción de lo que vemos o de lo que o básicamente nos rodea, entra por los ojos. Pero resulta ser que el oído es también algo muy poderoso, porque resulta ser, la hermana Hicks en su libro dice que la vista es el sentido más poderoso en la parte externa, dice ella, por fuera. Pero el escuchar, el tener la capacidad de oír, es el sentido más poderoso dentro del cuerpo. Miren qué interesante eso que dice la hermana, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues lo que podemos percibir con los ojos, digámoslo así, está afuera, pero lo que oímos en realidad se queda adentro de nosotros, ¿verdad? Y de hecho que el sentido del oído está conectado con la memoria, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, vámonos por favor a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Por favor, veamos. Vamos a leer el versículo 17. Romanos 10, 17. Dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ven qué impresionante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros escuchamos la palabra y lo hacemos reverentemente, ¿verdad? Con el respeto debido, con la gratitud debida, con el espíritu correcto de humildad, de mansedumbre, entonces nuestra alma, nuestro espíritu puede conocer la verdad. ¿Están viendo eso? O sea, lo que entra por nuestro oído de la palabra y cuando lo atesoramos, cuando lo escuchamos con gratitud, lo escuchamos con amor, eso puede producir en nosotros, hermanos, que podamos conocer al Señor y ver la verdad. Eso es impresionante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos un oído santificado, queridos hermanos, si no tenemos un oído que ha sido santificado, no podemos ser conscientes de la verdad. Escuchen eso. Eso es importante, hermanos. No podemos ser conscientes de la verdad si no tenemos un oído santificado. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de leer ahí, dice, la fe es por el oír
Y la fe es todo aquello que nos permite confiar en Dios, ¿verdad? Creer en el Señor, aferrarnos al Señor, depositarnos en las manos del Señor. Todo eso viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos nuestros oídos santificados con estas tres cosas que ya dijimos, sangre, fuego y agua, si no hemos dejado que Dios santifique, toque, purifique nuestros oídos, entonces no podemos percibir la verdad, no podemos escuchar la verdad, atesorarla, ni entenderla, ni poder amarla, ni nada por el estilo, porque nuestro oído no está santificado. ¿Ok? Y entonces, quiero que pongan atención en esto, ¿de acuerdo? Vámonos a Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Resulta ser que la palabra también sí, habla mucho acerca del oído. Es impresionante, o sea, nunca habíamos puesto tanta atención en ver todo lo que la Biblia dice en relación a todos estos sentidos, pero hemos visto tantos pasajes de los ojos, de la boca, de la nariz y ahora del oído que no les miento al decirles que podemos encontrar docenas y docenas y docenas y quizás cientos de versículos o pasajes que hablan en referencia al oído. ¿Por qué será? Porque Dios le da mucha importancia a nuestro sentido del oído, también al igual que a los demás. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo fue un ejemplo claro, queridos hermanos, fue un claro ejemplo. A ver, permítame que alguien está preguntando. Pregunta, el oído es el sentido más poderoso entre el cuerpo que está conectado con la memoria. La relación es que cuando escuchamos la palabra con gratitud debemos entonces podemos conocer la verdad. No entendí cuál es la pregunta, hermano Mike. Si me la puedes enviar nuevamente, por favor, porque creo que es más una afirmación que una pregunta. Es correcto lo que estábamos mencionando. Ok, ahora noten esto. El Señor Jesús siempre estuvo en todo momento, tratando de indicarle a las personas, rogándole a las personas para que abrieran sus oídos, para que pudieran escuchar la palabra, para que pudieran escucharlo a Él. ¿Ok? Por ejemplo, miren, Mateo 11:15 dice lo siguiente. Dice, ah, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, en pocas palabras, si pueden, si tienen la capacidad para escuchar, entonces abran sus orejas, abran sus oídos y dejen que la palabra entre y pónganlo por obra. A eso se refiere, ¿ok? El que tiene la capacidad para escuchar, que lo ponga por obra. Eso está diciendo el Señor. Entonces, ven, ahí está tocando el Señor el sentido del oído. Está hablando, está pidiendo que su pueblo oiga atentamente, que aprenda a escuchar, que aprendan a recibir la palabra, atesorarla, y que esa palabra dé fruto y que la puedan poner por obra, porque de eso se trata de escuchar. ¿Ok? Bueno, muévanse un poquito más adelante a Mateo 13:15, dice lo siguiente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, el Señor está hablando aquí en un sentido y está diciendo, miren, hay oídos que por más que escuchen, no van a entender. Eso está diciendo en pocas palabras. El corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, está duro. El corazón de este pueblo se ha endurecido y se ha llenado de mucha dureza, ¿verdad? Se ha convertido en piedra prácticamente y con los oídos oyen pesadamente, es decir, no tienen ningún deleite ni gozo en escuchar lo que están oyendo. Eso le está diciendo, ¿verdad? Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. En pocas palabras, la dureza del corazón del pueblo, lo que ha hecho en realidad, queridos hermanos, es cerrar sus oídos. Miren qué impresionante. O sea, la dureza del corazón, el haber engrosado el corazón, lo que hace es cerrar los ojos y cerrar los oídos de las personas. Una persona que ha endurecido su corazón para con Dios es una persona que puede tener ojos pero no mira, puede tener oídos pero no oye,
porque oye pesadamente, es decir, oye sin gozo, sin deleite. Lo que oye es cargoso para esta persona. Y el Señor dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Le está hablando a esa gente que estaba ahí con él. Y después da la razón, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Obviamente que para ellos estaba velado todo esto, ¿verdad? Estaba velado porque podían ver nada más las sombras tipo figuras, podían ver las promesas, las profecías del Mesías, mas no lo pudieron ver en su cumplimiento total. Hasta las personas que estuvieron con Jesús pudieron ver el cumplimiento de esas cosas. El Señor les dice entonces, miren, ¿cuánto hubieran deseado los profetas que hablaron de mí escucharme hablar? Eso está diciendo el Señor en pocas palabras. ¿Cuánto hubieran deseado los profetas que escribieron de mí verme, pero no me vieron? Pero ustedes tienen la posibilidad de verme y de escucharme. Ahora, eso es una tremenda lección para nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener una relación personal con Dios a través de la oración, a través de la palabra. Tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios hablándonos en nuestro corazón, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de su bendita palabra. ¿Y cuánta gente en la antigüedad hubiera deseado tener esa oportunidad de tener dentro de ellos al Espíritu Santo que les hablara, que les instruyera, que les revelara, que les mostrara la verdad, que los guiara toda la verdad, y no lo pudieron tener? Sin embargo, nosotros teniéndolo, hermanos, muchas veces oímos con oídos pesados. ¿Ven eso? Oímos con oídos que están sobrecargados y no queremos escuchar. Miren qué tremendo eso, hermanos. Que el Señor nos ayude, nos limpie y purifique nuestros oídos. ¿Por qué? Porque no podemos estar oyendo la palabra de Dios pesadamente. O sea, no podemos estar oyendo la palabra de Dios con murmuración, con queja, ¿verdad? Para eso Dios nos dio su palabra, para que encontremos deleite en ellas. ¿Ok? Ahora movámonos a Lucas 9, por favor. Lucas 9. Tremendo privilegio que el Señor nos ha dado de poder escuchar su palabra hoy, hermanos. No cerremos nuestros oídos, no escuchemos la palabra pesadamente, hermanos, no lo hagamos. La palabra de Dios es deleitosa, la palabra de Dios es miel, es sal, como aprendíamos en la mañana, ¿se acuerdan? La palabra de Dios es la que nos preserva, la que nos guarda de corrupción, hermanos. Oigámosla con gozo, con gratitud. Amén. Bueno, veamos el versículo ah, 43, leamos, ¿ok? Dice, y maravillándose todo de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Miren qué maravilloso es esto. Permítanme mencionárselos de esta forma. El Señor les dice, abran bien sus oídos y permitan que mis palabras entren, penetren en ustedes. Ustedes lo están leyendo ahí literalmente, hermano, lo que les estoy diciendo. O sea, el Señor les dice, hagan que mis palabras realmente penetren en sus oídos. Pero luego dice, pero ellos no entendían estas palabras. Qué tremendo, hermanos. Pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Ahora, hermanos, si los discípulos del Señor hubieran permitido que las palabras de Jesús realmente penetraran en sus corazones como ellos, como él se los estaba pidiendo, ¿verdad? Como él les estaba diciendo, dejen que estas palabras penetren en sus oídos, entonces ellos no se hubieran desilusionado cuando él fue entregado. Piénsenlo así, hermanos, piénsenlo de esta manera. El Señor les está diciendo, miren, me van a entregar, miren, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, mi vida va a ser tomada a causa de la salvación para muchos. Lo dijo una y otra vez. Está diciendo acá, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y, o sea, a mí me parece interesante porque el Señor es como que les está diciendo, miren, abran bien los oídos. Esto es lo que va a pasar, me van a entregar. Pero, ¿qué pasó cuando el Señor fue entregado? Todos huyeron, corrieron, como que los iban persiguiendo a ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque se sorprendieron, se desilusionaron cuando Él fue crucificado. ¿Pero por qué vino esto?
porque su oído no fue abierto. ¿Lo están viendo? Porque su oído estaba cerrado, porque oyeron pesadamente de alguna manera también, y su oído estaba cerrado de tal manera que no quisieron que las palabras del Señor Jesucristo penetraran en sus oídos. Ahora, si lo traemos a la parte práctica, hermanos, para nosotros hoy, el Señor hoy nos está diciendo y nos está hablando, hagan que mis palabras penetren en sus oídos, hagan que mis palabras encuentren cabida en sus oídos, abran sus oídos, santifiquen sus oídos para que mis palabras penetren en ustedes. ¿Ok? Yo no sé ustedes, pero yo no quiero que mis oídos estén cerrados para lo que el Señor está hablando. Yo no quiero que mis oídos estén cerrados para lo que el Señor está diciendo y está indicando. Yo no quiero eso. Yo quiero que el Señor encuentre en mis oídos una canasta donde pueda depositar todas las semillas de verdad. Eso lo vimos en las lecciones de domingo de hace un par de meses, ¿verdad? El Señor deposita esas semillas de vida en nuestros oídos para que den fruto a su tiempo si las atesoramos en el corazón. Ok, listo. Vámonos a Éxodo 29, por favor. Sigamos avanzando. Éxodo 29. Este es un pasaje precioso. Lo hemos estudiado en el pasado, ¿verdad? Este es la consagración del sumo sacerdote, de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Cómo el Señor santificaba el oído de Aarón, en este caso, ¿verdad? Y de sus hijos. Por ejemplo, el versículo 20, si son tan amables, dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Ok? En la dispensación del Antiguo Testamento, hermanos, Dios hizo que Moisés santificara el oído derecho de Aarón y de sus hijos, ¿ok? ¿Para qué? Para que pudieran ministrar al Señor, para que pudieran tener oídos santificados, para que pudieran escuchar diligentemente, obedientemente. Para eso tenían la sangre en el oído derecho, ¿ok? Y obviamente que esto que está en el Antiguo Testamento es sombra, tipo, figura de lo que es ahora para nosotros el ser santificados en nuestros oídos. O sea, el Señor puede santificar nuestro oído a través de su preciosa sangre, como lo hizo con Aarón y sus hijos, lo hace también con nosotros hoy. ¿Ok? Entonces, hermanos, si realmente amamos al Señor, debemos permitir que la palabra de Dios penetre en nuestros oídos, hermanos. Lo penetren para que podamos realmente entender la verdad, para que podamos entender el plan maestro del Señor para nuestra vida. ¿Ok? Y también aquí se menciona, por ejemplo, que ellos recibían la sangre no solamente en su lóbulo del oído derecho, sino también en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie, ¿verdad? Y esto nos habla también, hermano, de alabanza y de servicio, por supuesto. Y el Señor tenía que poner sangre en su mano y en su pie, demostrando así la necesidad de que Él santifique el servicio y la alabanza que había en ellos. ¿Ok? Ellos necesitaban la sangre en el pie, en el dedo derecho del pie, para que pudieran caminar y andar en la verdad, hermanos. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante, porque ponían sangre en su oído para que entrara la verdad, la palabra, la ley en sus corazones, para que se quedara en sus oídos y para que lo que hacían con su mano fuera alabanza y servicio santo delante del Señor. Y para que lo que hacían con sus pies fuera caminar en rectitud, en santidad, en consagración delante del Señor, haciendo lo que agrada al Señor. Pues bueno, ¿qué creen? Nosotros también, hermanos, necesitamos la preciosa sangre de Jesucristo para santificar nuestros oídos. Necesitamos la sangre de Jesús para que pueda sanar nuestra naturaleza carnal de los oídos que tenemos, ¿verdad? Ahora les voy a mencionar un poco más sobre esto. ¿Qué es esta naturaleza carnal que hay en nuestros oídos? Ahorita se las explico. Pero cada vez que clamamos la sangre de Jesús, cada vez que Él santifica nuestros oídos, hermanos, entonces estamos listos para escuchar la palabra, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios y no las palabras engañosas del hombre. Eso es importante. Voy a dibujar aquí una balanza. Vamos a ver. Escuchar. Vamos a poner acá. Escuchar. Y vamos a hacer una balanza. Rapidito, sencilla.
Resulta ser que en un lado, si Dios santifica nuestro oído, nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. A ver, permítame, lo escribí mal. Escuchar la palabra. Pero, ¿qué creen? Por el otro lado, si tenemos oídos santos o oídos santificados, oídos que han sido tocados, lavados por la preciosa sangre de Jesús, ¿verdad? Por el fuego del Espíritu Santo, entonces vamos a escuchar más la palabra de Dios, vamos a escuchar más la voz de Dios. Por el otro lado, oídos que no son santos van a escuchar más, a ver, qué difícil es escribir con la tablet en vertical, cuesta un poco más. Escuchar palabras engañosas. Pongámoslo así, miren, palabras engañosas. Obviamente estamos hablando del hombre. Y estos son oídos sin santificar. Es decir, que cuando no santificamos nuestros oídos con la preciosa sangre de Jesús, o cuando Él no santifica nuestros oídos y no clamamos su sangre sobre lo que oímos, sobre lo que estamos escuchando día a día, cuando no clamamos el fuego de su espíritu, nuestros oídos están sin santificar. ¿Ok? No los cuidamos, no cuidamos lo que oímos, ¿verdad? Prestamos el oído a cualquier cosa, cualquier chambre, cualquier mentira, cualquier engaño, a cualquiera de estas cosas. Si prestamos atención a esas cosas, escuchen, estamos oyendo más las palabras engañosas del hombre. Ahora, quiero que vean esto, es muy interesante. Si se van a Proverbios 17, por ejemplo, Proverbios 17. Vamos bien, ¿verdad, hermanos? Vamos, estamos aprendiendo. Versículo 4. Oigan esto, oigan esto. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Qué impresionante es eso, hermano. Oigan esto. La lengua detractora o el labio inicuo, ¿qué es? Si no es lo que enseña desobediencia. Escuchen eso. Una lengua detractora o un labio inicuo es aquello que enseña desobediencia, aquello que enseña lo que es incorrecto. ¿Ok? Y resulta ser que esta lengua detractora, un labio inicuo, un labio perverso, o la lengua mentirosa o palabras engañosas, hermanos, es una lengua inútil, es una voz, es una palabra que no tiene valor, que lo que hace es contaminar nuestros oídos. ¿Y qué hace eso? Pone una barrera para que no escuchemos la palabra de Dios. Y obviamente, si no escuchamos la palabra de Dios, no tenemos fe. Y obviamente, si no escuchamos la palabra de Dios, no hay verdad de Dios en nosotros. ¿Ven qué impresionante eso, hermanos? ¿Lo están viendo? ¿Me estoy dando a entender esta noche? O sea, escuchar esa capacidad que Dios nos ha dado, si no es santificada, entonces vamos a escuchar palabras engañosas, vamos a caer en lo primero que oigamos, vamos a ceder ante lo primero que vamos a escuchar en nuestros oídos, ¿verdad? Si no dejamos que el Señor santifique nuestros oídos, vamos a prestarnos para darle nuestra atención a esta lengua mentirosa, a esta lengua detractora, a las palabras engañosas. Y no hablemos solamente de personas, hablemos de la voz del enemigo. Él es el padre de toda mentira, ¿verdad? Y cuando Él venga a hablarnos, cuando Él venga a inducirnos, a seducirnos con sus palabras engañosas, si no hemos santificado nuestros oídos, vamos a caer ante esa palabra, ¿ven? Ante la palabra del enemigo, ¿verdad? Ante la voz del enemigo. Por eso necesitamos ser santos en nuestros oídos. Por eso necesitamos la sangre, por eso necesitamos el fuego y por eso necesitamos el agua de la palabra de Dios que santifica nuestros oídos para poder escuchar la verdad, para poder recibir la verdad. ¿De acuerdo? Ahora movámonos a Proverbios 22. Proverbios 22. Un pasaje precioso, como saben, habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? También habla un poco acerca de cómo Él es esta voz de la sabiduría, ¿ok? Por ejemplo, vean el versículo 17. Vean.
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Ven eso? Inclina tu oído, o sea, aquel que tiene un oído que ha sido santificado es aquel que puede inclinar su oído a las palabras de los sabios, a las palabras de la sabiduría. Ven, eso es impresionante, hermanos, porque resulta ser que tenemos un factor que se llama orgullo. Y nuestro orgullo, queridos hermanos, prefiere escuchar las palabras carnales y engañosas del hombre. Siempre, escuchen esto, siempre nuestro orgullo va a preferir escuchar las palabras engañosas, carnales del hombre. A no ser, hermanos, que hayamos dejado que el Señor santifique nuestros oídos, entonces vamos a poder inclinar nuestros oídos en humildad a escuchar el consejo de la palabra de Dios. ¿Está claro eso, queridos hermanos? Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Ahora, eso es increíble, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy que el Señor toque nuestra capacidad de escuchar? ¿Cuánto necesitamos que el Señor santifique realmente nuestros oídos? Porque si somos muy honestos, le prestamos el oído a muchas cosas. Le prestamos el oído no solamente a la gente que habla engaño, que habla mentira, sino también a la voz del enemigo. Y nos dejamos amedrentar, nos dejamos atemorizar por todo lo que Él tiene para decirnos, por todo el desánimo que Él pone en nuestra mente y pensamientos, ¿verdad? Pero es porque no tenemos oídos santos, es porque no hemos clamado la preciosa y maravillosa sangre de Jesús sobre nuestros oídos. Si podemos santificarnos en Él, si podemos dejar que Él toque nuestra capacidad de escuchar, entonces también vamos a tener la capacidad de inclinar el oído hacia el lugar correcto. ¿Ven eso? O sea, la razón por la que yo no puedo escuchar la sabiduría hablándome es porque probablemente mis oídos están cerrados. Es porque tengo oídos, pero no oigo. Es porque tengo oídos que de alguna manera se han resistido y oyen pesadamente, como hemos visto. Ahora déjenme darles otro más. Por ejemplo, Proverbios 4. Proverbios 4 dice lo siguiente, miren, es impresionante, ¿ok? Proverbios 4, versículo 20, dice lo siguiente. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es el mismo principio, ¿ven? Poner atención, abrir los oídos, como lo dijo el Señor, ¿verdad? Hagan que en sus oídos penetren mis palabras. O sea, ¿cómo hacemos que en nuestros oídos penetren las palabras del Señor? Alguien puede decir, yo no sé cómo, solo escuchando. No, 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 no. O sea, abrimos los oídos y dejamos que penetren cuando somos hacedores de la palabra. ¿Ok? Cuando la ponemos por obra en las situaciones. Ahí estamos dejando que las palabras del Señor realmente encuentren cabida en nuestros oídos. Lo contrario sería escucharla y no poner por obra. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, ¿verdad? El que oye mis palabras y no las pone por obras es semejante al hombre que construye su casa sobre la arena. Cuando viene la tormenta, cuando viene el río, ¿verdad? Y la inundación y se lleva la casa, porque no había un fundamento firme. Es exactamente lo mismo, ¿ven? El principio es escuchar atentamente, inclinar el oído y poner por obra. Así se escucha correctamente la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, vean otro más, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 es clásico, ¿verdad? Este es muy importante en la tradición rabínica, en la tradición judía. Es uno de los pasajes primordiales en toda la enseñanza espiritual de los judíos. Deuteronomio 6:4, por favor, cuando lo tengan, lo leen conmigo. Dice lo siguiente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ven, ahí está el sentido del oído. Escuchen, abran sus oídos. Dejen que esta palabra penetre en ustedes. Solo Jehová es solo uno. Jehová es uno, no hay otro Dios fuera de él. Escuchen, abran sus oídos y sepan que Jehová es solo uno. No hay otros dioses fuera de él. Apocalipsis 2:7, por ejemplo, dice también el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más,
¿Ven? Escuchen. Pongan atención. Dejen que la palabra entre en sus oídos, penetre en sus oídos y pónganla por obra. El que tiene oído, deje entrar la palabra a su corazón, deje entrar la palabra a su ser. A eso se refiere, ¿verdad? Proverbios 2:2 también, por ejemplo, los tengo anotados aquí enfrente para ahorrar un poco más de tiempo. Proverbios 2:2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Una vez más, tener el oído atento quiere decir inclinarse, buscarlo, buscar diligentemente qué es lo que Dios está hablando en su palabra. ¿Ok? Por ejemplo, el Salmo 34:11 dice lo siguiente, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Nuevamente, ahí está, escuchar. ¿Ven? No les miento, no les mentí cuando les dije que hay realmente cientos de pasajes que hablan acerca de escuchar, de poner atención, de inclinar el oído, de dejar que la palabra entre en nuestros oídos. Pero para eso necesitamos sangre, fuego y agua. Para eso necesitamos que el Señor santifique nuestra capacidad de escuchar. ¿Ok? Por ejemplo, otro más, Proverbios 18:13, dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, es decir, el que se apresura a hablar antes de escuchar, el que se apresura a juzgar o a decir algo antes de escuchar las razones de las cosas, ¿verdad? En pocas palabras, le es necedad, pues eso es, en pocas palabras, si hablamos sin pensarlo, si hablamos y nos dejamos ir a la primera sin poner atención a lo que se nos está diciendo, entonces es como necedad, eso está diciendo en pocas palabras. ¿Verdad? Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pues es increíble porque es exactamente el mismo principio. Pero muchos de nosotros tenemos un serio problema, ¿verdad? Porque no hemos ni terminado de oír, hermanos, y salimos con la espada desenvainada y les prometo que si pudiéramos decirle 50 cosas más, se las diríamos a la persona. O sea, hay personas que a mí me sorprende, hay unas personas que tienen unas capacidades excepcionales para responder de una manera tan rápida a ustedes que yo no sé de dónde les sale la capacidad para contestar de una forma tan rápida. A veces ni les han terminado de decir y ya están contestando, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí presente que tenga ese problema, hermanos, pero lo hay, ¿verdad? Hay personas que no han terminado de oír nada y no han terminado de oír lo que les están diciendo y ya tienen la respuesta en la boca, ¿verdad? Esto dice el apóstol Santiago, seamos prontos para oír, ¿verdad? Rápidos, atentos para oír y tardos para hablar, ¿ok? Santiago igual, más adelante dice, haced hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos, ¿verdad? No tan solamente oidores. Juan capítulo 10:27 dice, las ovejas que oyen la voz del Señor, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, es tremendo. Ahora, vean esto. Con este vamos a terminar, hermanos. Yo les dije que íbamos a abordar nada más el tema del oído para dejar el tema del tacto para después. Pero vean, el Salmo 81, esto es impresionante. Esta es el mismo llamado de parte del Señor para su pueblo. Salmo 81, versículo 13. ¿Saben que leamos? Desde el 8 en adelante. Vean, Salmo 81:8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Miren qué maravilloso el Señor. Otra vez está hablando acerca de escuchar. Pongan atención, dice el Señor. Escuchen, abran sus oídos, permitan que mis palabras penetren en ustedes. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Ahora, vean el versículo 13, es increíble, contiene el corazón de Dios expuesto de una manera maravillosa en su amor y su misericordia. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado a Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, oh, si hubieran abierto sus oídos, oh, si hubieran santificado sus oídos para escuchar mi voz. Miren qué increíble eso, ¿verdad? Si en mis caminos hubieran andado, entonces yo me hubiera encargado de defenderlos, de guardarlos, de cuidarlos. Pero el problema es que cerraron sus oídos. El problema es que
inclinaron su oído a la palabra engañosa, a la palabra mentirosa, a cualquier otra cosa que no era la palabra del Señor. Así es que, ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que necesitamos que el Señor santifique nuestros oídos? Yo creo que sí. Necesitamos desesperadamente que el Señor toque y santifique nuestros oídos a través de su preciosa sangre, de su fuego y de su agua. Si estamos o hemos estado prestando nuestros oídos y nuestra atención a algo que no es la palabra del Señor, hermanos, déjenme decirles que estamos en problemas. Estamos en problemas y necesitamos que el Señor nos limpie, nos purifique y nos salve de esa condición. Porque prestar nuestros oídos, lo acaban de leer ustedes, se los dije al principio, la razón por la que la nación de Israel cerró sus oídos es porque tenían un corazón duro, es porque se había engrosado su corazón, se había endurecido, se había hecho de piedra su corazón para con el Señor, entonces tenían oídos cerrados, no pudieron escuchar la voz de Dios. Y Dios acá dice, oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, oh, si hubieran prestado sus oídos mi pueblo, entonces yo los hubiera cuidado, yo hubiera guardado de ellos. Pero sin embargo, cerraron sus oídos y dejaron que entraran los ídolos a su corazón, dejaron que alguien más se sentara en el trono de su corazón y eso trajo como consecuencia, ustedes ya lo saben, destrucción, ruina y exilio a la nación de Israel. Así es que, hermanos, sí necesitamos que el Señor santifique nuestros oídos. Esta capacidad que Dios nos ha dado para escuchar, ya vimos que está conectado con la memoria y con la reverencia, pero lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos la parte del alma y del espíritu. Amén, hermanos. Así es que bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Como les dije, esta es una lección breve. Pudiéramos abordar mucho más, pero creo que es necesario y suficiente con lo que hemos aprendido para que esto se quede en nuestros corazones. Pero no quiero terminar sin antes preguntar si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos aprendido en esta noche. ¿Alguien tiene alguna duda, queridos hermanos? Si no está todo claro, pues entonces continuemos y oramos para despedirnos. Saben que tienen ahí su cuestionario para poder trabajar. Ya les dije, vamos a poner al día todas las lecciones que están atrasadas en la otra semana, Dios mediante, para que puedan contestar las preguntas y los cuestionarios que estén todavía pendientes. ¿De acuerdo? Oremos esta noche. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has permitido que aprendamos en esta noche. Hoy entendemos, reconocemos cuánto necesitamos que toques nuestros oídos. Toca nuestra capacidad de escucharte, Señor. Haz que penetren tus palabras en nuestros oídos, Señor, y sobre todas las cosas, que podamos ponerla por obra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Toca nuestra capacidad hoy de escuchar de una forma muy especial. Te suplico hoy que derrames tu preciosa sangre sobre nuestros oídos, Señor. Santifícalos, Señor. Dios, purifícalos. Envía el fuego de tu Espíritu Santo sobre nuestra capacidad de escuchar, Señor. Tócala, sánala, límpiala, Señor Dios. Que podamos escuchar tu palabra, tu verdad y no las voces engañosas, no las palabras engañosas, Señor Dios. Límpianos, líbranos, Señor, de inclinar nuestro oído hacia esas palabras, Señor. En lugar de ello, haz que nuestro oído se incline hacia la voz de la sabiduría, Señor. Haz que nuestro oído se incline, Señor, buscando tu instrucción, tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por constantemente hablarnos, por constantemente llamarnos, Señor Dios, a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, bendito Señor. Te suplicamos, te pedimos, bendito Señor, que tú hoy toques nuestra vida, toques nuestro ser. Santifica, Señor, cada una de las áreas que hemos visto. Santifica nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestro discernimiento, Señor, nuestra capacidad de escuchar. Tócala, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Señor. Hoy te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha hecho lo posible por conectarse hoy y a aquellos que verán el estudio después, Señor. Te pido que los bendigas, te pido que los guardes en todas las formas posibles. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Quédate con nosotros, te amamos. Bendícenos, Señor Dios, abrázanos donde quiera que estemos, guárdanos aquellos que van de regreso a casa, Señor, guárdalos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, gracias a todos por hacer el tiempo de conectarse hoy con nosotros. Cerramos la escuela bíblica de este año, ¿verdad? Y Dios mediante, vamos a seguir el siguiente año, si el Señor así lo permite. Lo logramos, 2025, completamos las lecciones que nos habíamos propuesto para este año. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por el tiempo. Hagan el esfuerzo de completar sus cuestionarios que están pendientes.
y Dios los va a continuar bendiciendo con su palabra. ¿De acuerdo? Pasen una feliz noche. Les mando un fuerte abrazo a todos. Se me cuidan, por favor, y nos vemos el sábado en el servicio de damas. ¿De acuerdo? Bendiciones a todos. Amén. Dios los bendiga.